a dar inicio a la sección internacional. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá Gracias. andamos. Gracias ahí por la presentación. Hermoso. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 temas, ¿sí? El primero es este del acuerdo. ¿Será que hay acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea? Ya vemos que los bloques, por lo menos regionales, políticos, comerciales, están generando problemas a nivel mundial, ¿no? Porque hay tendencias soberanistas, nacionalistas, ¿no? En contra de ciertos dictámenes y reglamentos más estructuralistas, ¿no? Por ejemplo, de la Unión Europea y de Mercosur, que ponen en tensión, ¿no? A las propias dinámicas soberanas de los países. Entonces, hay una tensión muy importante entre el acuerdo que se puede llegar a dar entre Mercosur y la Unión Europea con respecto a, bueno, cómo afecta eso en temas económicos a la industria y al sector agropecuario, agroexportador tanto de Europa como del Mercosur, ¿no? Vamos a ver unas imágenes que se estaban dando el jueves cuando veníamos hablando de la Unión Europea precisamente, pero sobre todo del tema vinculado a la guerra con Ucrania. Esto se estaba dando en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, ¿sí? La Unión Europea que le acaba de aprobar a Zelensky un préstamo millonario, multimillonario, el doble de la deuda externa argentina, que son 99.000 millones de dólares, ¿sí? Para que se lo gaste en juguetes de guerra. No, ¿no es para reconstruir Ucrania? No, ¿qué reconstruir Ucrania? Si la guerra no terminó. No. Pero, El presupuesto de ese préstamo es para seguir defendiéndose, porque claramente Estados Unidos, al replegarse de la estrategia de la OTAN, lo que hace es que Europa sea el único garante de la seguridad ucraniana. Entonces, Zelensky sigue endeudando a Ucrania, ¿no? Y bueno, Europa hace esto, ¿no? Con prestarle dinero mientras sus propios farmers están ya en Bruselas pidiendo que, bueno, haya ciertas asignaciones realmente para los intereses nacionales de los países que conforman a la Unión Europea. Bueno, esto para dar ese ejemplo, ¿no? Pero lo que pasaba en Bruselas, si querés vamos viendo más videitos que hay ahí mientras yo voy hablando, no importa el sonido, lo podemos dejar en silencio, yo voy hablando mientras vamos viendo las imágenes. En realidad lo que pasó nosotros lo vemos desde el lugar de Mercosur, ¿no? Y de América Latina, pero no solamente se estaba manifestando la gente en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea comercial, ¿no? Se estaban manifestando en contra del desmantelamiento prácticamente, ¿no? Dicen, de un presupuesto muy importante, de un fondo presupuestario de política vinculada al agro en Europa, que es el PAC, que es la Política Agraria Común, que es este fondo de presupuesto europeo para los países que le permiten, ¿no? Ser competitivos a nivel mundial y generar ciertos incentivos también e inversiones al sector agroexportador en Europa. Bueno, se va a reducir. ¿Por qué se va a reducir? ¿Cuáles son las preocupaciones de Europa hoy? ¿Por qué se va a reducir en este presupuesto que se va a votar? Porque hay que poner plata en Ucrania. Exactamente. No solamente en Ucrania, sino también en el propio proceso de revitalización de las Fuerzas Armadas de los países europeos. Entonces, hay una política presupuestaria que tiene Europa para la Comunidad Europea, que es reducir el 22% de ese fondo de presupuesto que se llevarían, ¿no? Estos sectores agroexportadores que generan también, bueno, cierta suspicacia, ¿no? Y cierto temor de que quién va a llevar esos costos, ¿no? de esa reducción del 22%. Claramente lo van a hacer los inversores y los propietarios y el sector agrario en Europa, que ahí ya hay cierto temor vinculado a la suba de precios, ¿no? Porque también esto está generando temor hacia el consumidor. Entonces, el acuerdo sería arancelario. No, no está dando bola. Esto fue primero una vinculación, una manifestación hacia un fondo de presupuesto de política pública, pero dice hacia adentro. Después, eso fue lo primero, ¿no? La cuestión vinculada a sus propios fondos, ¿no? Presupuestarios. Ahora, no solamente se manifestaron por eso, se manifestaron por lo de Mercosur, que sí tiene que ver, creo yo, para mí esto es beneficioso para la región del Mercosur, ¿no? No digo latinoamericana porque Colombia, Chile no hacen parte del Mercosur,
ni México. Pero bueno, para los países miembros, que son Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, sí es un acuerdo beneficioso. Lo que pasa es que hay ciertas cuestiones vinculadas a las políticas de competitividad, ¿no? Entonces, no son las mismas condiciones de política ambiental. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo del peo de vaca? Sí. Bueno, todo ese tipo de cosas que son restricciones vinculadas, ¿no? Y ciertas reglamentaciones y condicionamientos legales para las industrias, en este caso la bovina acá en la región, bueno, no son tan estrictas como sí lo son en el mercado europeo. Entonces Europa dice, bueno, hay que tener ciertas cláusulas y ciertas salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Precisamente salvaguardan ciertos intereses de esos sectores, ¿no? Que por ejemplo ya la Comisión Europea, haciendo este tratado con Mercosur, dice que va a poner, por ejemplo, en el tratado una cuota de exportación de hasta 99.000 toneladas de carne. ¿Cuánto representa eso en la Unión Europea? Solamente el 1,9%. O sea, hay un país muy importante en la competición vinculada al ganado, que es Irlanda, que está muy preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque está Argentina y Brasil, Brasil y Uruguay, pero por sobre todo Argentina y Uruguay, que podrían generarle un desplazamiento, ¿no? En la competitividad y bueno, que los precios bajen, por ende el ganadero irlandés se vería un detrimento y perjudicado ante esta situación. Por eso el tractorazo que veíamos en las imágenes. Claro, el tractorazo es por dos cosas. Es por el fondo del 22% que se lo quieren sacar para gastárselo en armarse, que se arma en realidad por el miedo a Rusia. Prioridades. Puede ser, en una de esas está la guerra con Ucrania, que es el presupuesto, incrementarlo en defensa, pero también llevarlo a otras áreas, ¿no? Inteligencia artificial, industria automotriz, intensificar en ciertas áreas donde Europa se vio relegada, sobre todo con estos duopolios, ¿no? De China y Estados Unidos manejando ciertos sectores estratégicos donde Europa cada vez fue más relegada y bueno, se vio en el documento de la Secretaría de Guerra y del Pentágono en esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Europa era relegada de la discusión geopolítica. Y el segundo punto es que le darían ciertas concesiones al Mercosur para poder comerciar los productos agropecuarios en Europa. Exactamente, y también hay ciertos temores en la misma Latinoamérica, en Mercosur, porque, por ejemplo, la industria vinícola, ¿no? Tipo, Argentina es competitiva, pero por supuesto es mucho más la italiana y la francesa, y hay ciertas negociaciones que generarían tensión con las familias, ¿no? Bodegueras de la Argentina, que ya lo dijo Lula da Silva, que ya vamos a hablar un poquito. Yo no tengo vino, así que a mí no me importa, dijo Lula. Sobre esa situación, pero Lula dijo, la verdad, este acuerdo hay que firmarlo ahora. Han pasado 26 años desde que nació inclusive Mercosur. Sí, para llegar a un acuerdo. Siempre intentaron, ¿no? Ya con Menem, allá en la época del 90, siempre intentaron llevar a un acuerdo. Lo que pasa es que hay una tensión en el mundo donde esto se va replegando, ¿no? Entonces hay una preocupación tanto de Lula también como de ciertos sectores liberales en Europa que no quieren que esto se desarme porque es una muestra al mundo, hasta inclusive moral, ¿no? De que los acuerdos no solamente bilaterales, sino regionales y en bloque vinculados al comercio, a la pacificación de alguna forma a través del comercio, pueden generar ciertas expectativas. Esto es un mercado que podría ser, si se firma este acuerdo, beneficiar a entre 750 y 800 millones de personas. Es casi el 20% de la población mundial, entre europeos y lo que representa Mercosur. Entonces, sería en pos del beneficio económico de muchos sectores, que de nuevo, acá los que ven en tensión esto es los sectores agroexportadores tanto de América Latina, principalmente el Mercosur, como de Europa, que ven tensionando la situación. Los países más reacios a esta situación son Austria, sí. Irlanda, sí, Irlanda ya lo comentamos, sí, por la cuestión vinculada al ganado. Bélgica, donde se dio la protesta, hubo cerca de 10.000 personas de toda Europa, pero por sobre todo belgas, ¿no? Ahí en Bruselas, que bueno, generaron toda esta revuelta, mientras que se daba también una negociación adentro del Parlamento Europeo, en esta Comisión Europea. Mercedes-Benz con papas. O sea, bueno, y después para la Argentina eso sería fundamental, la industria automotriz, ¿no? Mercosur no es algo que haya funcionado muy bien, y Mercosur no funcionó muy bien precisamente por esta cuestión de
los momentos políticos de los países. Hubo mucha segmentación. Mientras que en Argentina gobernaba la derecha, en Brasil gobernaba la izquierda. Ahora en Argentina, por ejemplo, hace unos años gobernaba la izquierda, en Brasil gobernaba la derecha. Entonces siempre hubo unas diferenciaciones de políticas regionales que generaban tensiones, inclusive dentro del mismo bloque de Mercosur, que inclusive se habló de desmantelarlo, ¿no? Que para mí sería un grave error, porque dentro de todo Mercosur es una capacidad de disuasión y de negociación para el mundo, pero bueno, también hay ciertas cláusulas que, por ejemplo, Javier Milei empezó a redebatir, ¿no? Sobre este acuerdo mutuo arancelario que tiene Mercosur y que es muy burocratizante y que genera cierta equidistancia, por ejemplo, de la economía brasileña con la economía argentina y que no le permitiría a cada uno tomar sus propias decisiones y de comerciar bilateralmente. Pero algo que sí tiene bueno Mercosur, por ejemplo, es la industria automotriz. ¿Sí? Todo el trabajo de autopartes que hay entre Brasil y Argentina, eso yo lo vería con cuidado. Y es algo que Lula no habló, Milei no habló, pero que habría que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Alemania, que es una potencia industrial en términos automotrices, ve con buenos ojos este acuerdo. Y ahí voy yo a los que sí ven con buenos ojos este acuerdo, que es España y Alemania. España principalmente también por su cuestión vinculada a las agroexportaciones, pero Alemania nos llenaría de autos en un contexto donde ¿quién nos está llenando de autos también? Los chinos. Muy barato. Bueno, entonces ahí habría que prestarle atención si a esta... Volkswagen más barato, yo estoy. Beijing Motors, si está al mismo precio Italia con la Fiat. Hay muchas empresas europeas que se verían beneficiadas con esa situación. Un 30% de la población cambiando el auto por uno chino, por uno alemán. Es la discusión primigenia, ¿no? De la economía a la hora de desarrollar un país. ¿Por dónde me voy? ¿Por el sector agroexportador o por el sector industrial? Bueno, los países más industrializados de Europa están a favor de esta situación porque son economías complementarias, que es lo que más exportaría América Latina, pero principalmente Mercosur. Situaciones vinculadas a la economía primaria, ¿no? Entonces, el sector industrial europeo ve con buenos ojos esto. El que está totalmente a la defensiva es el sector vinculado a las agroexportaciones en la Unión Europea, con lo cual hay que prestarle atención a eso. Bien. Al mismo tiempo que pasaba eso el jueves, el sábado, por supuesto, Lula tenía todo acordado para firmar este acuerdo. Se iba a anunciar, iba a ser algo histórico, porque de nuevo, 26 años de negociaciones se iban a cerrar. ¿Qué pasó? Giorgia Meloni le levantó el teléfono y llamó a Lula y le dijo, no puedo cerrar ahora. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un problema grave con mi sector, ¿sí? Del campo, ¿sí? Y que me está generando todavía una cierta capacidad de negociación para las próximas elecciones. Entonces, nos estamos apurando. Bueno, Lula, cansado, dijo, esto hay que apurarlo e inclusive ustedes tienen mejores condiciones que nosotros, le dice Lula a Meloni. Y bueno, Macron también tuvo muchas movilizaciones. Esto fue en toda Europa, pero la de Bruselas fue la más escandalosa porque, bueno, se tiraba papa, hubo mucha represión, muchos detenidos y la movilización fue bastante grande. Pero dentro de esa cumbre, ¿no? En la segunda cumbre anual que se dio en Foz de Iguazú, en Brasil, bueno, se reunieron los presidentes, ya Lula como presidente de Mercosur, electo este año. ¿Quién le entregó la banda? Javier Milei, ¿no? Como presidente momentáneo de bloque de este año de Mercosur. Bueno, ahí hubo una tensión entre Milei y Lula, que son claramente las caras más polémicas de esta reunión cuando se da. Y bueno, hubo idas y vueltas, ¿no? Y ciertos temas en los que se polemizó, por ejemplo, sobre la situación en Venezuela, ¿no? Hay un video ahí. Estos videos son tremendos. Más de 4 décadas desde la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Bueno, Lula totalmente preocupado por la situación, dijo que podría haber una crisis humanitaria, yo creo de tal magnitud a la de Medio Oriente, cuando sucedió lo de la OTAN
y sobre todo la invasión, ¿no?, de Estados Unidos en Irak y después, ¿no?, en Siria, que fue la desmantelación de estos dos regímenes que, queramos o no, le daban cierta estabilidad a la región, ¿no? Bueno, ahora pasa lo mismo con Venezuela. Nadie considera que Maduro sea un gobernador legítimo. Al contrario, nosotros reivindicamos que las elecciones, bueno, nada, el que tiene hoy las actas en Panamá están guardadas, que dan como ganador a Urrutia, bueno, es la oposición venezolana y el que nunca las presentó fue Nicolás Maduro. Aún así, me parece que todo lo que está haciendo ya Estados Unidos, y ahí ya podemos ir ingresando al siguiente tema, es generar una situación que a Lula, como presidente de Mercosur, denuncia y que Javier Milei se animó a contradecir diciendo que Estados Unidos está actuando en favor de la libertad de los venezolanos y que celebra la presión de los Estados Unidos en el Caribe para que el régimen salga expedido. Claro, porque Javier es de una vez por todas. El alumno predilecto de Donald. Por supuesto. O sea, alumno, el que le lleva la manzana, ¿viste? No solamente Javier, el presidente de Portugal, el presidente de Paraguay también salió a defender la postura de la Argentina. Y bueno, algo que siempre se hace, que es histórico y que es reivindicativo para la soberanía de las Malvinas en la Argentina, es siempre la cuestión Malvinas, ¿no? Sí. Y lo dijo muy bien Lula. Ya pasamos por esta situación en los años 80 y ahora de nuevo tenemos una potencia extranjera ahí, ¿no? A la espera de que caiga esta situación, pero que genere inestabilidad en la región. Pero para Estados Unidos no es una potencia extranjera, porque si no es como de creer que no son parte de América, qué sé yo. ¿No? Y no, en Latinoamérica es una potencia extranjera. Bueno, en Latinoamérica es una por eso, potencia primero hay que extranjera. definir el mapa. Después también hay una cosa ahí que lo que estaría mal hoy es que se están choreando el petróleo, que entiendo que es lo que vas a hablar después. Exactamente. Digo, porque no están... No, igual también está mal que los problemas institucionales de los países los resuelve Estados Unidos a los bombazos. Claro, esto se llama Pero diplomacia. hasta ahora no hubo ningún bombazo a Venezuela. No, pero sí hay- hubo. Sí, Sí hubo. Hay a muertes los extrajudiciales. Hay barcos y hay ciudadanos Sí. de los cuales no tenemos ninguna noticia. Pero ¿se sabe de quiénes son esos ciudadanos? Sí, hay denuncias, inclusive Marco Rubio y Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, van a tener que argumentar ante el Senado estadounidense que van a ser citados. Esto es una noticia también, no sé si mucha gente la tenía, pero es una noticia de la semana pasada y que no salió por muchos medios. Marco Rubio y Pete Hegseth van a tener que declarar y van a tener que justificar Bueno, eso me parece muy bien. el Está asesinato. bien eso. El asesinato, la recontra matada, porque además del bombardeo habían 2 personas náufragos de ese bombardeo que sobrevivieron y vinieron los Marines y les dispararon. No. Podrías haber... No, eso es un montón. Bueno, por eso, podrías haberlos... dejado tomar presos. los tomabas presos, tomabas cierta ruta, ¿no?, del contrabando, quiénes son, para quién trabajan. Sí, esa es la política de los Estados Unidos, no es la lógica de combatir el narcotráfico y este consumo que lo tiene es un cáncer, ¿no?, para la sociedad norteamericana, que no ni siquiera es la cocaína, sino el fentanilo, a la que decretó como arma de destrucción masiva, ¿no? Como si los chinos hubieran hecho lo mismo con el opio cuando los piratas anglófilos hacían lo suyo por allá en el siglo XIX. Escúchame, Pero, Pará, la sí. teoría de Trump es que el fentanilo viene de Venezuela. No. Ah, Hoy la cuestión con el Caribe está vinculada a la cocaína. Petróleo. Pero Ok. el problema de los Estados Unidos, claramente, ¿no? La cocaína es un problema para todas las... y más si es una sustancia ilegal y vinculada a ciertas cuestiones vinculadas a lo penal. Ahora, el problema de la sociedad estadounidense no es la cocaína, es el fentanilo y entra por otro lado. Por México, al que ya amenazó, y por China, ¿no? Que con China sí arregló bastante, ¿no? Y hubo unos acuerdos. China tenía aranceles vinculados a esta situación de que China no combatía en cierta medida la exportación de fentanilo, que el fentanilo, todo bien, también sirve para la es un industria insumo primario farmacéutica. médico, sí. Entonces, no tiene nada que ver que la industria farmacéutica utilice el fentanilo y el fentanilo después sea tergiversado para crear drogas duras vinculadas a la degradación social, que es la que tiene hoy los Estados Unidos. Dijiste México, ahora te digo dos cosas. Primero, el quilombo del chat que armaste con todas las declaraciones es buenísima. Porque todo lo que estás hablando se está mandando en el chat. De México, ahí le cedieron los derechos. Molotov a la presidenta.
para usar la canción Frijolero, A Claudia. basado en todo lo que acaba de decir, en serio. Dato de color. Sí. Bueno, ¿qué pasaba? Nosotros fuimos muy prudentes con Arturo el jueves pasado porque nosotros sabíamos que se venía alguna con Venezuela, pero Arturo y yo dijimos, no digamos nada, porque por ahí no va a pasar nada, como suelen ser las declaraciones de ciertos personajes en los Estados Unidos, y nuestra dinámica se vinculó a la estrategia de Europa contra Putin y no hablamos mucho de eso. Pero ese jueves, ¿qué pasaba el jueves? ¿No? Había una gran expectativa de lo que iba a decir Donald Trump sobre la situación de sí o no. Intervenía directamente ya y le declaraba la guerra a Venezuela. Esto pasaba unas horitas antes, el link del bloqueo comercial anunciado, lo podemos ver. Esto era lo que anunciaba Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta cada vez crecerá, ¿no? Y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, esto es nuevo, esto yo no lo conocía, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen de Venezuela ha sido designado como una organización terrorista. Ya no es ni siquiera... El régimen. El régimen. Ya no es ni siquiera... Aparte, el tren de Aragua. ¿Cómo sería eso de que le robaron el petróleo? El petróleo. Claro, ellos dicen our oil, ¿no? Es nuestro petróleo en el... O sea, el petróleo que ¿Qué los petróleo? venezolanos O sea, el que sacaron sacan su de tierra. Venezuela, Sí. según Donald, es de Estados Unidos. Esto está vinculado claramente a las expropiaciones, ¿no? que se dieron cuando El expropiese de Chávez. el expropiese de Chávez, ¿no? Cuando Pero el la gobierno... tierra Pero vos tenés la soberanía de los pueblos, qué sé Por yo, supuesto, amigo. por supuesto. No Y aparte entiendo. esas expropiaciones también fueron votadas por los congresos, con lo cual Exactamente. Y los No le gobiernos- pagaron- vayan Perdón. a hacer un juicio como hacen por IPF. Las empresas no le pagan, o sea, Chávez expropió y no le dio nada a las empresas. No. Igual está Eso no es Chevron, tan así. está Chevron en Está Venezuela. Chevron. La cuestión de la expropiación fue muy fuerte con ExxonMobil. Ahora, Sí. todo bien, pero gobiernos demócratas y republicanos, todos hicieron negocios con el régimen chavista. Inclusive hoy Chevron salió un barco petrolero al que no incautaron y al que se Sí. le va a pagar, ¿no? Como se corresponde al régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque no Claro. tiene sanciones. El bloqueo comercial es contra la flota fantasma, que esto sí es un golpe duro, ¿no? Esto sí lo asfixia, como dice el Graf, ¿no? Al gobierno y al régimen de Maduro, porque ahí está el talón de Aquiles del financiamiento de Claro, una es el dictadura petróleo. que tiene sanciones económicas por sus propias dinámicas autoritarias con su propio pueblo y que además está siendo sancionado durante muchos años, ¿no? Igual Como para un la poco el flota bloqueo a fantasma. Cuba. Sí. ¿Qué lo define como fantasma? ¿Que no es de Chevron, que es propio de Estados Unidos? No. O sea, todos los barcos que no son míos que sacan Claro, petróleo son te los voy a fantasmas, hundir. boludo. No, las Es flotas, más, te los voy a robar porque en realidad no los Claro. hunden, se los quedan. las flotas Porque lo sacaste en la fantasmas, tierra que era tuya, pero que es mía en el fondo. las flotas fantasmas son flotas que son flotas de bandera de mentira, ¿no? Por ejemplo, ayer se dio la incautación, no, ni siquiera se incautó, se persiguió, pero el barco alcanzó a escapar, porque Aguas ya después de ciertos internacionales. límites, aguas la Guardia internacionales, Costera, claro, que- la Guardia Costera y la claro. movilización de todos estos marines y del despliegue militar de los Estados Unidos llega hasta cierto punto y bueno, alcanzó a Se escapar. hace el loco y se le escapó un barco que debe Ahora, ir a 2 por hora. Pará. Quiero detalle, entender qué es la boludo. flota fantasma. La flota fantasma son barcos que tienen, por ejemplo, bandera panameña, Sí. pero hacen parte, ¿sí?, de un comercio clandestino entre Venezuela y Irán, que es otro, por ejemplo, país que tiene sanciones Ah. económicas, más vinculado a otra cuestión que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio. Pará, ¿y Contrabando. cómo saben? Entonces, Contrabando. es contrabando. ¿Y cómo saben que Por es la fantasma? bandera, porque identifican, Porque- porque deben tener identificada Porque que los estos de barcos, Panamá. no, y hablan porque en- estos barcos hacen parte de compañías. Bueno, la que se terminó escapando Sí. es la compañía
el barco, el buque, Vela 1, ¿sí? La compañía Luz Marine Shipbuilding Enterprise, esa compañía está sancionada. ¿Cómo se llama en serio? Se llama así, Luz Marine, lo pueden buscar, lo pueden googlear. Shipholding Enterprise, esa compañía está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, cada vez que ven un barco como el buque Vela 1 de esa compañía, van y lo persiguen, ¿no? ¿Por qué? Porque es un activo que se sabe de bandera panameña que realmente no está comercializando Panamá Petróleo con Irán. Es Venezuela, a través de un barco tercerizado panameño, que comercia con Irán. Eso es una flota fantasma, que es la misma flota fantasma que está activando hace muchos años, a través inclusive de la anexión de Crimea, la flota rusa, ¿no? Que tienen barcos en el Mediterráneo que son de flota y de bandera fantasma, que en realidad terminan siendo rusos, pero que terminan siendo llevados por ejemplo, Turquía, India, ¿sí? Entonces son países que hacen de terceros, ¿no? Tercerizan ese comercio. Eso fue lo que le bloquearon. O sea, exactamente. Claro, que es el comercio real que puede realizar, porque después el resto del comercio lo tiene vedado. Recuerden que esto está vinculado con una dinámica de los Estados Unidos y del mundo liberal, ¿no? Por sobre todo que son los que definen quiénes y quiénes no son los sancionados, que es una cuestión vinculada a la weaponization, que es utilizar las herramientas económicas como armas de guerra, ¿no? Que son tan destructivas como cualquier bomba atómica, ¿no? Porque imagínense todo lo que repercute la movilización, ¿no? De manera clandestina y fantasma con los perjuicios, ¿no? Que es la ilegalidad de flotas, de crudo, de precios, que tiene que ver con repercusiones después en las economías reales, ¿no? Por eso las inflaciones son altas en Venezuela, en Rusia y en países que sufren las sanciones económicas, que de nuevo se llaman weaponization, porque utilizás como arma de guerra las herramientas financieras. Y a eso es lo que le huyen, ¿no? Por ejemplo, las potencias que van emergiendo cada vez más, que son China, India, Rusia, y bueno, acá regionalmente Brasil, ¿no? A través de los BRICS. Los BRICS desafían eso. Y los Estados Unidos tienen ese problema, que los BRICS desafían la hegemonía del dólar y de estas sanciones que son del país más fuerte, ¿no? En este momento, el hegemón, por lo menos desde el régimen SWIFT, de intercambio de bienes y servicios a nivel global del mundo financiero, lo tiene Estados Unidos. Eso es lo que compite China, Rusia, la India y los países del llamado sur global, que son los que le preocupan tanto a Donald Trump. Vamos a ver. ¿Alguien sale a la defensa de Venezuela? Sí. En realidad salió China y salió Rusia de manera simbólica, pero es muy difícil a raíz también de esta dinámica de la estrategia de seguridad nacional. Y recién salía Lula diciendo que bueno, que la potencia extranjera, que la militarización. No, bueno, te dice que no tiene que poner Estados Unidos un pie en Latinoamérica. Pero todos te dicen lo mismo, nadie dice sí, aguante Venezuela, porque ya hay un consenso de que Maduro... Inclusive regional. Igual Lula lo reconoció a Maduro como presidente. No lo reconoció. No, en la última no. No lo reconoció, Petro tampoco lo reconoció. Hay ciertas tensiones vinculadas a reconocimientos, no solamente de Maduro, nadie está hablando de Daniel Noboa en Ecuador, donde Claudia Sheinbaum y Petro todavía no reconocieron esa victoria. Claro, es verdad. No les digo de lo que sucede hoy en El Salvador, donde Estados Unidos no está diciendo absolutamente nada después de prácticamente 2 semanas, donde todavía no conocemos el ganador. Y se dice que Estados Unidos está esperando que gane su ficha en el TEC, que es Afura, ¿no? Que ya pasó a la delantera, donde estaba segundo, ahora está primero con el 40% por encima de los 39 y pico del otro candidato, también de derecha, pero no tan relaciones carnales con los Estados Unidos. Vamos a ver a Tucker Carlson, que era lo que decía ese jueves, que decidimos no hablar, pero que es interesante, ¿no? Porque algo tenía información y para mí, en mi opinión personal, en mi opinión personal es que boicoteó el plan de Trump. Él, ahora vamos a ver, voy a contar un poco de quién es Tucker Carlson. Vamos a ver sus declaraciones. Members of Congress were briefed yesterday that a war is coming and it'll be announced in the address to the nation tonight at 9 o'clock by the president. Who knows, by the way, if that will actually happen? I don't know. And I never want to overstate what I know, which is pretty limited in general. But a member of Congress told me that this morning. So that's what I know.
my opposition to this, and I'm sure if you oppose this, they'll be like, oh, you're a communist, which I'm not. My opposition to it comes from what I've learned from watching closely for the past 25 years since I've been assigned to cover all these stories, including, in Iraq, Afghanistan. Like, I've watched, and there's not been a regime change effort that's benefited the United States or the world in 80 years that I'm aware of. That members of Congress were durísimo Carson. Carson es una persona que fue de los primeros MAGA a favor, ¿no? Por supuesto, de toda esta marea de Donald Trump y de su séquito. Ahora, Carson es una persona muy crítica del lobby israelí sionista en la política exterior estadounidense, muy crítico de lo que hizo Estados Unidos con Irán en ese bombardeo que por poco produce una tercera guerra mundial, si no es por la diplomacia, bueno, y también por las bombas gringas, ¿no? Que dijeron, deja de joder, la guerra de los 12 días. Pero Carson es una persona que está vinculado a los sectores más nacionalistas conservadores en detrimento de ciertos sectores más globalistas que tiene adentro su propio gobierno, Donald Trump. Por ejemplo, les tiro, no sé si sabían, Scott Bessent es homosexual. Y Scott Bessent tiene 2 hijos. ¿Declarado públicamente? Declarado públicamente, además es un woke. Scott Bessent, ese que nos presta dinero, hace parte de un gobierno, bueno, que reivindica ciertas cosas, ¿no? Complicadas. Ahora, Scott Bessent, así como es una persona más vinculada al mundo woke, a los derechos de las sexualidades, inclusive tiene hijos por vientre subrogado, tiene 2 hijos. Bueno, J.D. Vance, que es el vicepresidente de Donald Trump, es todo lo contrario, ¿no? Es ultracatólico, se convirtió al catolicismo y hay ciertas tensiones, ¿no? Inclusive del lobby israelí que se genera en estas 2 áreas de lo que ya dicen el MAGA está totalmente roto. Nick Fuentes es otro muy conocido junto a Tucker Carlson que empezaron a soltarle la mano a Donald Trump, sobre todo por algo muy, muy escandaloso que se dieron a conocer los primeros archivos este fin de semana, que fueron los archivos de Jeffrey Epstein, ¿no? Donde estaba, por ejemplo, un tipo que yo lo tenía intelectualmente en un podio para mí, que es Noam Chomsky. Apareció... Lo llevan en un avión privado, andás a ver a dónde iban. Andás a ver. Ya sabemos a dónde iban. Iba en el Lolita, a las Islas Vírgenes. ¿Se llamaba el Lolita el avión? Se llamaba el Lolita. No. Lolita se llama. No. Iban a la Isla Virgen. No, Chomsky, no. Bueno, pero él escribía. Bueno, se dice inclusive, ¿no? Teorías conspirativas. Me voy a animar a decir una teoría conspirativa. Igual, esto no es chequeado. Pero dicen que Jeffrey Epstein hacía parte también de los servicios secretos de Israel, ¿no? Que generaba para el Mossad un espionaje y una capacidad de chantaje para cuando hubiera que generar alguna discusión o alguna tensión. Los tenemos a todos filmados. Aparecían los archivos. Porque tienen todos, la tensión, sionismo, antisionismo. Porque claro, republicanos, demócratas, independientes, todos los seres humanos tenemos nuestras pulsiones y nuestros defectos y nuestra intimidad, que bueno, decían que Jeffrey Epstein jugaba con esa situación a favor del lobby, ¿no? Bueno, esto es una teoría conspirativa, repito, pero esas teorías conspirativas están adentro de la discusión de MAGA de los Estados Unidos. Y el avión se llamaba Lolita, de verdad. Sí. Ramón García dice, Nick Fuentes es un rarito que dijo que Epstein no era tan malo. Sí, como también dijo que Hitler no era tan malo. Y ¿no? que habla, y en un momento Ramón García, cuando vos estabas hablando de El Salvador, él tiró Honduras. Ah, perdón, me confundí, discúlpeme. Gracias, Ramón. Gracias. Ramón es abogado, acabamos de descubrir que es abogado y que tiene que estar en todos los colegios para poder ejercer. El Salvador está Bukele, lo siento. Fue un desliz. Pedo mental. Bueno. Y después lo tenemos a Zapato que dice, el código SWIFT o BIC de un banco es un identificador mundial que fue creado por Bélgica, no pertenece a Estados Unidos y la sede está en Bruselas. Sí, por supuesto. Ahora, ¿la economía en qué moneda está? ¿En euros? Yo, hasta donde tengo entendido, la moneda hegemónica del mundo en términos de comercio exterior es el dólar. Y el dólar hoy es para los globalistas lo que se tiene que mantener. Yo creo que a Estados Unidos también le puede salir mal esta jugada de patrocinar gobiernos patrióticos y nacionalistas en contra del status quo liberal del mundo, porque estos países, cuando tengan esos gobiernos soberanistas y patrióticos, le meten una patada a las instituciones y a los mercados comunes donde ellos ven y perciben que está en detrimento de sus propios intereses. No. Vamos a seguir avanzando
con respecto a la situación vinculada a lo que está sucediendo en Venezuela, que es una noticia de hace un par de minutos. Último momento. Dicen que Rusia ya está avisando al personal diplomático y que desde el viernes están evacuando a las familias. Prioridad mujeres y niños, ¿no? El personal diplomático ruso se estaría yendo de Venezuela. Algo están viendo. Algo va a pasar. Porque De Caracas, o sea, le dijeron a la gente de Caracas que el se personal resguarde. diplomático ruso se está movilizando desde el viernes, ya las familias se están desplazando a lugares más seguros directamente, me imagino que irán a Moscú. Y bueno, hay que prestarle atención a lo que suceda porque, bueno, para mí de nuevo Tucker Carlson hizo un anuncio en televisión que creo yo fue un anuncio casi para boicotear algo que por ahí realmente estaba pensando los Estados Unidos y no sucedió. Después hay otras teorías, como por ejemplo, Tucker Carlson hizo este anuncio y Donald Trump utilizó, ¿no?, este anuncio como una pantalla, ¿no?, para generar una gran audiencia. Dicen que la audiencia histórica más importante de un discurso presidencial de los Estados Unidos, donde se daba, ¿no?, flores a su propia gestión y estaba muy contento, un poco dicen, ¿no?, del New York Times también este fin de semana, durísimo con Trump, un poco suelto de la realidad, ¿no? Bueno, con esto yo creo que podemos pasar a la última noticia. Esto pasó esta madrugada en Rusia. Es algo, bueno, que veníamos hablando, ¿no?, de si se pacifican o no las situaciones. No, este es el buque, que es el que intentaban perseguir y se les escapó. Se les escapó la tortuga. Vamos hacia lo de Moscú. El general ruso Fanil Sarvarov, que era nada más y menos que el jefe de operaciones del Estado Mayor, ¿sí?, un tipo muy activo en la defensa del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que bueno, terminó cayendo, ¿no?, el año pasado. Pero bueno, fue asesinado esta mañana en Moscú, un tipo muy importante para el Kremlin. En un atentado en su auto, estalló su auto, un dispositivo, y bueno, todo indicaría de que fue el servicio de inteligencia ucraniano. Todavía Putin y la Federación Rusa no confirmaron una situación vinculada a un ataque ucraniano, pero dicen que hay indicios y que Tampoco bueno. lo van a reconocer. No. Sería un No es golpe. no es debilidad. Sería una quiebre de seguridad muy No. fuerte. Ojo. O sea, que ya los ucranianos se metan a matar gente en territorio de Moscú es fuerte. No, ¿eh? ojo, hay Es un algo. general. Esta es la segunda vez que pasa. Ay, Sí, chicos, sí. ese edificio de atrás parece Lugano. Chicos, Alexander Dugin, que es casi el ideólogo, ¿no? Dicen que es el Rasputín. Ramón dice que esto puede haber sido el El radiador, radiador que que le explotó. reventó. No, bueno. El radiador le habría dejado todo el auto intacto, salvo la parte de adentro. Claro. Raro. El doctor Ramón dice, nos Raro. rebaitió, no dijo nada Trump. Es verdad, no dijo nada. Sí, no pasó nada. Es no pasó raro cómo explotó el radiador. Bueno, No explotó el radiador, si el capote está impecable. Fanil Sarvarov, esta persona que era muy importante para el régimen, fue una muerte que no se esperaba porque precisamente al contrario, se están viendo las discusiones de que si Ucrania claudica o no y si negocia junto a sus fieles compañeros europeos una rendición por lo menos lo más digna posible. Bueno, ¿qué pasó? Esto no es la primera vez que sucede. Ya había pasado unos meses antes, en el 2022, cuando se había iniciado la invasión directa de Moscú hacia Kiev. Bueno, esto había pasado, pero con una persona mucho más importante, pero no la mataron a él. Lo mataron a su hija, que es Daria Daguina, en el 2022. Ella muere, ¿por qué? Porque iba en el auto de Alexander Dugin, que es este Rasputín, ¿sí? Dicen que es el ideólogo, el teórico de la nueva derecha nacionalista rusa, que hace muchos años, yo inclusive leí algún ensayo de él en la carrera sobre el nuevo mundo multipolar. Es algo que en el 2015, 2014, él venía escribiendo, pero con una fuerte propulsión, ¿no?, al tema de la rusofonía, en el término de que Rusia tiene que expandir ciertas cuestiones vinculadas a su área de influencia. Bueno,
hoy está un poco más alejado Alexander Dugin del gobierno de Vladimir Putin, precisamente porque tiene una teoría mucho más expansiva con respecto al pragmatismo de Putin, que prefiere ser más defensivo y no generar una tensión tampoco con la OTAN, ¿no? Recordemos que, de nuevo, esta guerra para mí es una guerra preventiva en detrimento de lo que dicen ciertos analistas, por ejemplo, Lombardi, que lo escuché esta mañana, que comparaba la situación de la política de repliegue de Alemania en los años 38, 39, ¿no? Ahí cerquita de la Segunda Guerra Mundial, cuando a Hitler se le permite anexar los Urales en el mundo eslavo, el checoslovaco. Bueno, Hitler sí tenía una política expansiva, y el que doblega ahí a esa situación es Chamberlain, que le permite a Hitler diciendo, bueno, este es tu última adquisición, y bueno, todo se rompe cuando Hitler sigue avanzando y invade Polonia en septiembre del 39. Ahora, esto sí era una lógica de un Lebensraum alemán, ¿no? De Hitler, de querer expandirse. Ahora, el que se estaba expandiendo era la OTAN en este caso, no era Putin. Putin no estaba yendo hacia expandir, no sé, a Polonia, ¿no? Sí, bueno, pero pará, la OTAN no estaba expandiéndose porque tomaba territorio, no es lo mismo, no es comparable. No. Ahora, hay una promesa. Tu teoría de que es una guerra defensiva... No, es que sí es una guerra defensiva. Raya la libertad de la soberanía de los pueblos. Sí, hasta cierto punto, pero el equilibrio regional y el realismo, ¿no? Que dictaminaron cuando cae la Unión Soviética, primero Gorbachev y después Boris Yeltsin, con los vencedores, ¿no? Esta guerra fría de 50 años, bueno, es que la OTAN no se va a correr ni 1 milímetro de Alemania. Y se corrió bastantes metros, ¿no? Por no decir miles de kilómetros de Alemania, Polonia, Finlandia, que fue el último en el 2023, que tiene 1.400 kilómetros de frontera con Rusia. Bueno, a Finlandia se lo permitimos. ¿Por qué? Porque no es un país eslavo. Ahora, Ucrania es un caso aparte, porque Ucrania hace parte de la identidad de los rusos. Esto es casi una guerra civil, ni siquiera yo diría que es una guerra entre estados. Primero porque Ucrania es un estado nuevo, novedoso, moderno, de 1991, tiene mi edad. O sea, hay una identidad de Ucrania que, por supuesto, fue muy doblegada por Stalin. Ahora, también Ucrania generó cierta situación para que hoy Rusia haga lo que hace. Y yo no estoy justificando el accionar de Putin. Estoy tratando de comprender, porque si Europa y el mundo comprenden la estrategia, ¿no? defensiva de Putin, que no quiere que se expanda la OTAN, por ahí sería un poco más fácil llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Y a una paz digna que le permita al pueblo ucraniano sobrevivir, porque esto tiene que ver con la supervivencia del pueblo ucraniano, ¿no? Todo porque no los dejaban hablar en ruso. Si los hubiesen dejado hablar tranquilos en ruso, todo esto se podía evitar. Recordemos que esa zona del Donbass es donde hay rusoparlantes, e inclusive lo pueden ir a verificar hoy. Salió una nota de la Corte Internacional de Justicia, que no es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que le dio en beneplácito a Putin la capacidad de argumentar porque vio en Ucrania irregularidades y un leve síntoma de querer reprimir a la población rusófona en esa zona del Donbass durante los años 2014-2022. Leve y lo recontra tiroteó. Ahí está diciendo lo mismo que dijeron los ingleses para permitirle a Alemania avanzar sobre esos territorios, y eso terminó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso digo. Siempre del lado Churchill de la vida. Alexander Dugin, le matan la hija, sí, y él es como un supremacista ruso. Es un supremacista ruso, pero ojo, también es un tipo que piensa pragmáticamente en las relaciones internacionales y dice, yo ahora para despedirme traje un video de Alexander Dugin para que sepamos quién es, porque es una persona muy relevante en el pensamiento estratégico de Rusia y casi un ideólogo, por no decir el ideólogo de Putin, porque Putin es un tipo, todo bien, pero no necesita ideólogo. Es un tipo muy preparado en política exterior, es un doctor en Derecho y conoce las relaciones internacionales como a nadie. Sí, y manejaba la KGB. Y manejaba la KGB. Recupera la decadencia de lo que fue la Unión Soviética y revitaliza al pueblo ruso para que sea lo que es hoy, ¿no? Y él tiene un discurso, bastante de imperio, porque él también
después de Gorbachev, de Boris Yeltsin y todo lo que pasó, Sí. él sale a decir que eran unos tibios que claudicaron ante Occidente. Exactamente. Entonces que tenía que... ¿Y me estás diciendo que quiere hacer una guerra preventiva? No, no. Un tipo que habla de que el imperio ruso A ver, es raro. por supuesto Capítulo de que los Putin Simpsons. hacía parte, Pero ¿no? no de lo esta hizo eso por dinámica. un imperio, es porque no los dejaban hablar en Hablar ruso y los ruso, perseguían boludo. a los Él quería rusos. que la gente hable el ruso. Por supuesto que la dinámica de la Unión Soviética se cae por los mismos errores de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque también no podés tener una cosmovisión socialista en un mundo capitalista, ¿no? Tipo, el mundo no solamente se perdió la batalla en términos económicos, se perdió la batalla en términos intelectuales. El mundo decidió ir hacia un lugar económicamente neoliberal, ¿no? China tuvo otro modelo. China tiene otro modelo autoritario, ¿no? Pero tiene otro modelo donde el capitalismo sí fue fructífero, ¿no? Tanto hoy que es el mercado del mundo. Ahora, y la fábrica. Ahora, lo que yo quiero con esto es que se entienda que el atentado de hoy va minando la capacidad de Ucrania y de Europa para negociar, ¿no? Esto peor si se comprueba de que, así como fue el atentado a Alexander Dugin, fue el servicio secreto ucraniano, ¿no? ¿Por qué? Ramón Porque dice que puede haber sido un autoatentado. puede ser un atentado de falsa bandera. Por supuesto, la guerra está llena de atentados así, ¿no? La guerra y los conflictos para justificar, ¿no? Por ejemplo, como se dice, ¿no? Que no se pudo haber permitido un 7 de octubre. Como Pearl sin- Harbor. O Pearl Harbor. O un 7 de octubre, ¿no? Como lo que pasó lamentablemente en territorio israelí y la penetración de Hamas sin el beneplácito de ciertos sectores que por ahí querían, ¿no? Bueno, que pero ahí la nosotros ya situación- discutimos que había mucho de tratar de no difundir eso y Red esas flag. cosas que estaban llevando porque las estaba financiando el propio Netanyahu, digamos, ¿no? O sea, Bueno, estaba complicado. Problema. Bien. vamos a ver, para que lo conozcan, a Alexander Dugin, y yo A creo ver. que con eso yo ya estoy. Me despido. Si quieren, hacemos Y alguna Ramón dice pregunta que es más. un peronista, Dugin. Sí, a por ver, supuesto. vamos a escuchar a este peronista ruso. A ver. Territorio del futuro. Me gusta Pero su barba. Necesita unirse. Ahora. Ningún país latinoamericano puede alcanzar la verdadera soberanía por sí solo. Tan solo juntos, unidos, los países del continente latinoamericano pueden crear un verdadero polo. En este sentido, soy partidario de la idea tanto del general Perón como la de Getúlio Vargas, de que es necesario crear una confederación o incluso una federación, como fue originalmente el caso de los primeros luchadores por la descolonización. De hecho, la idea de una América Latina unida es una oportunidad para una política soberana completamente nueva, con el gigantesco Brasil, con la enorme Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México, que representan toda una vasta civilización. Todas estas son tierras ancestrales donde se forja el futuro. Bueno, Por eso dura un creo poquito que más, pero... Rusia sí, no pertenece a ningún bloque económico. Al sí, por ruso. supuesto, a los BRICS. Al BRICS, claro, es el grande de los BRICS. Sí, es uno de Junto los con grandes. China. Es uno de los grandes. Pero sí, los BRICS nacen para tener una respuesta soberana a la hegemonía del dólar, a la hegemonía del SWIFT, a la hegemonía de Europa. A ver, Rusia, China, Brasil e India tienen algo en común. Bueno, Rusia no tanto, porque Rusia siempre fue un imperio, tipo, a raíz inclusive cuando fue zarista. Ahora, las otras potencias, que son Brasil, India, China, se me pasaba alguien más. Brasil, China, India, Rusia, bueno. Rusia no, pero el resto son todas que tienen pasado colonial. Todas tienen en común una doblegación por parte de siempre poderes extranjeros que decidieron el rumbo de sus economías, de sus políticas. Hoy eso está siendo totalmente desafiado. Y lo que dice Dugin es, América Latina debería ser una federación, como la rusa, ¿no? En este sentido, porque los rusos son un país grande, pero también dentro de sí tienen a los chechenos, tienen una federación de pueblos, no es muy uniforme en los rusos, ¿eh? No pensemos que los rusos tienen adentro también población musulmana, ¿no? Por ejemplo, los chechenos vinculados también a una unión que también quieren percibir esta zona del Donbass, que es lo que reclama como tierras históricas Putin, La ¿no? Después lo podemos Federación ver. Americana. Lo podemos ver y lo podemos cuestionar, ¿no? Cada uno desde su lugar. Ahora, lo que sí propone Dugin es que, por ejemplo, Brasil y Argentina hoy, ¿no? Que son los grandes productores de sojas junto a los Estados Unidos, imagínense si tuvieran la capacidad de unirse y dialogar políticamente, Brasil y Argentina.
principales pero- exportadores de soja en contra de los Estados Él- Unidos. Imagínense si pudieran hacer eso, ¿qué haría China? Bueno, China tendría relaciones Nos más inteligentes mete con esta bomba, región. China. Yo creo que América Latina tiene que, ya acá para despedirme y para dejar una especie de anécdota personal, yo creo que, como lo veníamos diciendo en el programa pasado, inclusive la causa Malvinas no puede ser interpelada de manera individual, sino que tiene que ser interpelada de manera colectiva y regional, ¿no? Como decíamos el programa pasado, a Malvinas la recuperamos entre todos con América Latina. Y yo creo que hoy hay que aprovechar las dinámicas que está teniendo Europa, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra muy preocupado con lo que sucede en Rusia y con Ucrania y está dejando de ver un poco el Atlántico Sur, ¿no? Y por ahí hay una oportunidad diplomática para que nosotros, latinoamericanos, y dice latinoamericanos, no dice la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es muy promocionada por los Estados Unidos. Acá dice latinoamericanos como civilización, que inclusive tenemos un pasado colonial y hasta lingüístico-cultural totalmente por fuera de lo que sería la cultura anglófila, norteamericana y europea, ¿no? Por sobre todo el Reino Unido. Nos Ahora, quieren usar como lanza para pelear. No, está bien, es como la guerra Pensemos. napoleónica. En la guerra de la independencia, Pensemos Napoleón inteligentemente. justo se metió a hacer quilombo en Europa y nosotros empezamos. En Estados Unidos declararon la independencia, después nosotros. Igual lo banco al señor, pero me dejó afuera al único que de verdad trabajó por fuera de, bueno, la disputa histórica entre Bolívar y San Martín, ¿no? De la lógica. San Martín era más de países, Bolívar quería su hegemón patria, regional. Su hegemón regional. Pero después el único de los que nombró es Getúlio Vargas, de Perón. Ninguno hizo un porongo por el bloque regional. El único fue Alfonsín. ¿Todo bien? Que trató de laburarlo, los convocó a todos a hacer el club de la deuda, lo garcaron, pero por lo menos Eso es real. dimos Eso es los real. primeros pasos con el Mercosur. Eso es real. Sí, no se olvida. Todos los presidentes de arraigue popular, y acá yo, por supuesto, vinculo a Alfonsín porque es de arraigue popular, un tipo disruptivo para su época, generó, ¿no?, un consenso de que Latinoamérica tiene que ser un área hoy no solamente de disputa, ¿no?, entre los hegemones del mundo, ¿no?, como China, Rusia o Estados Unidos, sino una zona de agencia propia, de autoacción colectiva que genere en la discusión del mundo relaciones inteligentes con el mundo. Por eso, ojo, para mí hay que prestarle atención y por eso de nuevo la discusión de Malvinas. Para recuperar Malvinas hay que empezar a mirar a la India, a China, a Rusia, a Sudáfrica, a los BRICS, ¿no? Y no tanto a Estados Unidos o al Reino Unido, que no nos van a dar nada, sino que va a estar en detrimento de intereses que no tienen nada que ver con la cultura latinoamericana, sino a favor de mantener un orden que se cae, que ya lo venimos hablando. ¿Qué Así dijo Javier Milei sobre el Mercosur la semana pasada? que es muy burocrático, que el Mercosur debería flexibilizar, ¿no? Motosierra para el Mercosur. pibe. Mercosur también. Milei está a favor de la libertad en términos bilaterales de relaciones, ¿no? Porque también ve en Brasil un competidor a la que no puede, no hay equivalencia, ¿no?, con Brasil. Entonces, si hay un acuerdo común arancelario, que es lo que tiene Mercosur, no le permitiría a Argentina tener decisiones un poco más inteligentes, ¿no?, en términos de política arancelaria con otros actores. Entonces, Milei un poco quiere minar, junto a Santiago Peña, el paraguayo, la cuestión de o se flexibiliza Mercosur y sus normas para que podamos tener cierta capacidad, ¿no?, individual como países de negociar más libremente con otras potencias, dígase China, Estados Unidos, lo que sea, o bueno, nada, esto se cae, se destruye. Entonces, lo que pide Milei no es minar el Mercosur, pero sí casi. Que haya libertad de acción. Que haya libertad de acción y bueno, por mucho mejor si no existiera, ¿no? Me parece a mí, porque imagínate, yo no lo veo a Milei muy cómodo compartiendo la mesa con un comunista, como le dice a Brasil, que es hoy, superando, ¿no?, a Italia, la séptima economía más importante del mundo. Superando a Italia, ¿no? El G7, ese G7 que tan importante, el G7 ya no importa más, inclusive dicen ya Estados Unidos, viene hablando de un C5, ¿no? Un Core 5 vinculado a Estados Unidos, la India como la democracia más grande del mundo, China, Rusia y Japón. Japón o Turquía. Dicen que está ahí jugando también Erdogan, ¿no? Pero ese Core 5, que es el nuevo orden mundial, según la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, vendría a desplazar al G7, ¿no? En detrimento de el Reino Unido, Alemania, Italia, bueno,
las economías que ya han dejado, por supuesto, de ser las más preponderantes en el orden internacional. Así que, nada, creo que con eso, Clarísimo. Y con eso sí, estamos. el mapa del crecimiento de PBI a través del tiempo es terrible. Estábamos arriba de Brasil y después del Mercosur nos vinimos abajo, dice Ramón. Bueno, eso no es Y así. Zapato dice, el gran problema de Argentina son las exportaciones, 70.000 millones, es muy poco y además no tiene empresas grandes a nivel mundial. Eso también es cierto. Es cierto. Bueno, Bueno, cerramos con la parte internacional del día de hoy. sí, Cerramos. yo creo que ya. Bueno, muchas gracias Carreño, muchas gracias a todas las personas que nos están